Aló, aló, Mildred. Aló, Mildred. Ya estamos en vivo. Bueno, ¿ya puedo entrar entonces? Sí, ¿Ya puedo señor. entrar? Sí, Mildred. señor. Bueno, gracias. Bien, señoras, señores, colegas, amigos, estudiantes, profesores, todos bienvenidos a el 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, el máximo evento de la profesión, tu Congreso. Es para nosotros, como Consejo Nacional de Contadores Públicos y como presidente de este evento, y muy honroso el tenerlos a ustedes aquí en una jornada que ha de ser histórica por la trascendencia de los temas que habremos de tratar. Ya hicimos la inauguración oficial y vamos continuando con nuestra programación propuesta. En este momento vamos a darle curso a la conferencia del doctor Amílcar Acosta. La conferencia del doctor Acosta se trata de la economía, la sociedad y el ambiente. De tal manera que este tema, que es un tema de gran trascendencia, no solamente para los contadores, sino también para el país e inclusive para el planeta en general, los habitantes de este planeta, porque tiene que ver absolutamente con aquellas cosas que están en primer orden, están en el orden del día en el mundo, como es la defensa del planeta. Y que absolutamente todos debemos tener un compromiso, desde nosotros como personas, como individuos, pasando por las sociedades, por las empresas, por los países y por todos los demás países que conforman este universo. Es así entonces como hemos invitado a la persona que más autoridad tiene sobre el tema para que nos hable acerca de esa problemática y nos dé luces acerca de lo que tanto los contadores como en general cada individuo del planeta deberíamos hacer para aportar nuestro granito de arena para solucionar la problemática ambiental, problemas sociales, problemas ambientales, que son problemas de todos. Quiero decirles que nuestro invitado es, dije, una de las autoridades sobre la materia, porque además ha sido ministro de Minas y Energía, y ese ministerio es el responsable como país de desarrollar las estrategias y las políticas que debemos adoptar en nuestro país para converger con las demás estrategias de otros países. De tal manera que de este modo podemos tener la garantía que sus argumentos y sus aportes nos serán absolutamente de mucha contribución para resolver nuestro problema. Nuestro invitado es economista de la Universidad de Antioquia, una de las mejores universidades del país. Me honra decir que fuimos compañeros de trabajo en esa universidad cuando fuimos profesores ambos de esa facultad de economía, de tal manera que mi conocimiento en relación a Amílcar es
realmente data de mucho tiempo y sé, por lo tanto, de la autoridad que le compete. Él es nacido en Monguí, un pueblo guajiro, y por lo tanto, en La Guajira es uno de las regiones del país donde más problemas de tipo ambiental nos vamos a encontrar, porque está la explotación de minas de carbón y de otros minerales, de tal forma de que él no solamente tiene la formación de esa cotidianidad que lo vio nacer, sino también la formación a través de la universidad, a través de su actividad política, porque ha sido uno de los grandes políticos que ha tenido este país. Ha sido 3 veces senador de la República, ha sido presidente del Congreso de la República, fue primero viceministro de Minas y Petróleo y luego fue ministro en el gobierno de el doctor Santos, y por lo tanto es una persona autorizada para decir lo que nos va a decir. Además, ha escrito 44 libros, muchos de ellos sobre el tema que va a tratar. Ha escrito y escribe, de hecho, en varios periódicos del país que circulan a nivel nacional, y es actualmente profesor de varias universidades más destacadas en la Academia Colombiana. Es también miembro del Consejo Superior de la Universidad Simón Bolívar y miembro del número del Consejo de Economistas de Colombia, de nuestro país. De tal manera que estamos frente a una persona que tiene absolutamente todas las charretelas necesarias para conducirnos en esta exposición. Yo personalmente le agradezco que haya aceptado su invitación, esta invitación, porque además de nutrirnos en el contenido de esta charla, que ya la anuncié como economía, empresa y sostenibilidad, le da mucho lustre a nuestro Congreso. Bienvenido, doctor Amílcar. Tiene 1 hora y cuarto para exponer su charla. Muchas gracias, Jack, amigo y quien preside este Congreso. Tengo que empezar por decir que no pudo ser más pertinente la escogencia del tema que se me propuso desarrollar, habida cuenta que un evento de tanta trascendencia como lo es el foro de Davos, Suiza, que se realiza anualmente y al que concurren empresarios, gobiernos, líderes de opinión, líderes sociales, para tomarle el pulso a la economía y a la sociedad. El 50º foro que tuvo lugar en enero del año pasado, cuando nadie sospechaba lo que se vendría después con la pandemia. Y el lema de ese foro fue accionistas en favor de un mundo sostenible e inclusivo. Y el manifiesto que le propuso el foro, que fue el organizador del evento, planteó que el propósito universal de las empresas, leo textualmente, en la cuarta revolución industrial debe ser no solo generar valor para sus accionistas o empleados, sino para toda la sociedad en general, y añadir, subrayo, y añadir a los objetivos económicos importantes retos ambientales y sociales. Dicho esto,
empecemos la presentación. Nos van a colaborar con la presentación desde la organización central, por favor. Si me pueden poner la presentación, por favor. Muy bien. Seguimos. Empiezo por decir, vamos a la siguiente. Yo quiero empezar mostrándoles a ustedes unas paradojas, ironías, incertidumbre que son características de los tiempos que nos han tocado vivir. Seguimos. Digo yo que nos tocó en suerte vivir en un mundo y en una era procelosa de cambios muy vertiginosos, pero cargado de paradojas, ironías e incertidumbre. Voy a hacer alusión a varias de ellas. Una primera, en la administración Bush se temía, en medio de las tensiones de la llamada Guerra Fría, se temía siempre por parte de los Estados Unidos un ataque desde el exterior. Y por ello se propuso y lo logró a un altísimo costo instalar un potente escudo antimisiles. Repito, para conjurar el riesgo de un ataque desde el exterior. Y solo un año después de haberse instalado este escudo antimisiles, fue el atentado terrorista del 11 de septiembre, que tuvo como blancos principales las emblemáticas Torres Gemelas y nada menos que el Pentágono, que es el corazón, es la sede del Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Seguimos. Y resulta que los aviones que se utilizaron como si fueran misiles, seguimos, era de una empresa americana. Los pilotos fueran formados en escuela de los Estados Unidos. Y los aviones despegaron de aeropuertos de los Estados Unidos. Luego el señor Trump se le ocurrió, y fue parte de su promesa de campaña, instalar un muro, construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, por considerar que ese flujo migratorio era la principal amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Mas, sin embargo, si bien es cierto, para dar cumplimiento a su promesa de campaña, alcanzó a levantar parte de ese muro, pero ni él ni nadie en los Estados Unidos ni en el mundo pensaron nunca que el ataque, que el riesgo, que el peligro no estaba ni en los misiles, como ya lo dijimos, ni tampoco estaba en los migrantes, sino que se nos coló, para decirlo gráficamente, el nuevo coronavirus portador de la pandemia del COVID-19, que no necesitó de pasaportes ni tuvo que entrar clandestinamente y se nos convirtió en el principal enemigo, ni siquiera para los Estados Unidos, sino para el mundo. Seguimos. De manera que se nos convirtió la pandemia, como lo manifestaron el presidente de Francia y la primera ministra de Alemania, en el mayor desafío
para el mundo. Desde luego, este desenfoque de Trump, de estar más preocupado por el muro que por la salud, le costó su reelección. Seguimos. No deja de ser irónico que mientras desde la NASA se logra la hazaña de posar sobre el planeta rojo, el vehículo robótico Perseverancia, gracias a los avances de la ciencia, mas sin embargo, esa misma ciencia se torna impotente para enfrentar este virus. Y tuvimos que registrar más de 2 millones de víctimas fatales de la COVID-19 antes de que se pudiera producir y aplicar la primera vacuna contra este coronavirus. Por eso comparto lo que dice Germán Poveda, que es miembro del panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, cuando dijo que la pandemia ha sido una bofetada en la cara a la especie humana. Nos ha puesto de presente la arrogancia del ser humano y nos exige, ya veremos por qué lo dice, una nueva relación con la naturaleza. Seguimos. De manera que ahora el mayor peligro, y ya veremos que se ha convertido en un asunto de seguridad para las naciones, el mayor peligro que se cierne sobre el mundo es el cambio climático. La incertidumbre que ello genera no puede ser mayor. Bill Gates, que es muy conocido, fue el fundador de Microsoft, que se ha dedicado a financiar incluso muchos de estos proyectos de las vacunas a través de su fundación, nos dijo: los defensores de la salud durante años, dijeron durante años que una pandemia era prácticamente inevitable, pero nadie le paró bolas. El mundo no hizo lo suficiente para prepararse y ahora estamos tratando de recuperar el tiempo perdido. Esto aplica en el mundo y, cómo no, en el caso colombiano. Esta es una advertencia, nos dice Bill Gates, sobre el cambio climático y nos apunta hacia un mejor enfoque para que esta historia no se repita. Seguimos. De manera que el cambio climático es una realidad incontrastable y se ha convertido en el mayor desafío global. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por cambio climático? Yo prefiero, incluso me parece que en rigor es mejor hablar de variabilidad climática. ¿Por qué variabilidad climática? Porque en esencia el cambio climático consiste en que hace verano en invierno y llueve en verano. Aunque le suene raro, esa es la realidad. Yo recuerdo que por muchísimos años el almanaque Bristol era infalible al momento de vaticinar cuándo íbamos a tener invierno, cuándo íbamos a tener verano. Hoy en día se volvió impredecible. ¿Cuáles son las principales características que tiene el cambio climático? Primero, se caracteriza por fenómenos extremos de sequía o de alta pluviosidad. O sea, sequía, el fenómeno del Niño; alta pluviosidad, el fenómeno de la Niña. En estos momentos estamos justamente con las inclemencias del fenómeno de la Niña. En segundo lugar, esos fenómenos extremos de sequía o alta pluviosidad son cada vez más frecuentes.
Y no solamente más frecuentes, sino que son cada vez más intensos. Y tercero, cada vez tienen una mayor duración. Antes un fenómeno del niño podía durar 2, 3 meses, o un fenómeno de la niña podía durar 6 meses. Aquí en Colombia tuvimos un fenómeno de la niña que duró 2 años, 2010, 2011. Uno espera, así sea pensando con el deseo, de que después de lo que nos ha tocado hacer para enfrentar y contener esta pandemia, que el mundo, y en el caso nuestro, que Colombia, salga mejor preparado, mejor entrenado y mejor equipado para hacer frente a los embates del cambio climático. Y es el tema que nos vamos a ocupar ahora. Seguimos. Vamos a mirar cuáles son las causas y los causantes del cambio climático. El cambio climático dejó de ser una amenaza. Como ya lo decíamos, es una realidad incontrastable. Y lo más grave es que, aunque nadie en el mundo escapa al impacto del cambio climático, los más afectados siempre, los más afectados, son los más vulnerables, son las poblaciones más vulnerables. Por eso alguien decía que lo más importante no era la intensidad de la lluvia, sino el tamaño de la gotera. Seguimos. En 1978, estamos hablando ya de 43 años, hace 43 años, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos llamó la atención a las autoridades y a la comunidad internacional sobre la existencia del cambio climático y le exhortó al presidente Jimmy Carter de que había que actuar de inmediato para detenerlo, hace 43 años. Pero indudablemente que el hito más importante de esa concienciación, como dicen los españoles, y concientización que decimos nosotros, sobre la realidad del cambio climático y de que había que actuar para enfrentarlo, fue la cumbre que se realizó en Río de Janeiro en 1992, la Convención del Cambio Climático. Cumbre esta a la que concurrió Colombia, entre otras cosas. Colombia desde entonces ha tenido un liderazgo en América Latina en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Precisamente después, un año después de esta cumbre, es cuando se crea en Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se crea el Sistema Nacional Ambiental. Seguimos. Las consecuencias del cambio climático y los estragos que ha causado el cambio climático pone en riesgo la habitabilidad del planeta. Como bien lo sostiene el presidente del panel intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas, no hay plan B, porque no hay otro planeta habitable por el ser humano. Está por establecerse ahora que estamos escudriñando qué es lo que hay y qué es lo que hubo en Marte. A lo mejor vamos a tener otro espacio allá porque ya aquí no cabemos. No nos resiste el planeta a la humanidad.
Entonces, por ahora, no tenemos un plan B. Seguimos. Se suele decir que optimista es aquel que ve el vaso medio lleno y pesimista el que ve el vaso medio vacío. Para nosotros los economistas lo que importa no es si el vaso está lleno o está vacío. Lo que importa es si el vaso se está llenando o se está vaciando. Es decir, la tendencia. ¿Y cuál es la tendencia que se observa y se registra por parte de los organismos que le hacen seguimiento al cambio climático? La tendencia a largo plazo, nos dice el secretario general de la Organización Meteorológica, la tendencia a largo plazo de la temperatura es mucho más importante que la clasificación de los años individuales. Y esa tendencia, nos advierte él, es ascendente. Prueba de ello es que 17 de los 18 años más cálidos han sido registrados durante este siglo, el siglo XXI. Y el grado de calentamiento en los últimos 3 años ha sido excepcional. Seguimos. Se estima que 8.688 especies están amenazadas o cuasi amenazadas de verse extinguidas. Un 20% lo son por cuenta del calentamiento global. Está en riesgo también la seguridad alimentaria, habida cuenta que según la FAO para el año 2050 ya seremos 9.000 millones de habitantes y para procurarle la alimentación a esos 9.000 millones de habitantes se deberá incrementar la producción y las áreas de cultivo en un 70%. Esta es la perspectiva que nosotros tenemos hacia el futuro. Seguimos. Con toda razón, Mikhail Gorbachev, que fue el último primer ministro de la antigua Unión Soviética, que fue el padre del Glasnost y que dio lugar a la disolución de la Unión Soviética en su momento. Dice él, el hombre no es el amo de la naturaleza, sino parte de ella. El medio ambiente ha existido durante billones de años sin el hombre y podría volver a hacerlo. Si queremos seguir viviendo en la Tierra, necesitamos un desarrollo sostenible. Y concluye diciendo, creo que el siglo XXI debe ser el siglo en que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza en lugar de esclavizados por la tecnología. Seguimos. El panel intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas, al cual ya nos hemos referido, del cambio climático, que fue creado en 1998 y a él están integrados 195 países, arribó a 2 conclusiones sumamente preocupantes. La primera de ellas es que hay una estrecha, muy estrecha correlación entre las concentraciones de CO2 en la atmósfera y la temperatura global. Y la segunda conclusión es que el principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero es antropogénica, es decir, se debe a la actividad humana. Seguimos. Aquí pueden observar ustedes lo que acabamos de decir, que fue la primera conclusión del panel de expertos de las Naciones Unidas. Y es de cómo observan ustedes cómo la línea blanca que asciende, que es la temperatura, va muy en la misma dirección, sigue la misma tendencia de las concentraciones de CO2 en la atmósfera.
observa entonces la línea blanca, que es la concentración de CO2, y esa curva que parece un encefalograma, pero ascendente de la temperatura global. Seguimos. Nos dice el Papa Francisco, basado precisamente en esa conclusión a la que llegó el panel de expertos, que se trata del antropocentrismo despótico que se desentiende de las demás criaturas. Desde el primer informe de este panel de expertos de las Naciones Unidas, se llegó a la conclusión de que siendo que las concentraciones de gases de efecto invernadero y particularmente del CO2 es lo que contribuye a elevar la temperatura y la elevación de la temperatura es precisamente la causante de tantos estragos que causa el cambio climático. Luego hay que controlar esas emisiones. Seguimos. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo históricamente? Miren, en el año 2005 ya las concentraciones de CO2 en la atmósfera era de 280 partes por millón, perdón, eran de 381 partes por millón en 2005. Compare ...80 partes antes de la revolución industrial, que tomamos como referente el año 1750. Pero fíjense ustedes, 10 años después, en el 2015, ya superaba la barrera psicológica de las 400 partes por millón, con un crecimiento del 33% con respecto a la era preindustrial. Pero ya en el año 2018, porque el crecimiento es permanente, en el año 2018 ya era de 407 partes por millón. En el año 2016, 400 habían sido de 403. Y fíjense, en el año 2018 registró la mayor emisión de CO2 que haya registrado el mundo. Seguimos. Según la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura global promedio ya supera 1.2, supera en 1.2 grados centígrados la temperatura la temperatura promedia de la era preindustrial. O sea, estamos apenas a 0.8 grados de los 2 grados que según los científicos es el punto de no retorno, el punto en que sería muy difícil reversar el calentamiento global. Seguimos. Estamos entonces advertidos de que si durante este siglo XXI el calentamiento global supera esa barrera de 1.5 o 2 grados centígrados, temperaturas estas que nunca se registraron en los 10.000 años de historia de la civilización humana, en ese momento, si superamos esa barrera de los 2 grados centígrados, el mundo se volverá mucho más peligroso, inhabitable.
Como lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nos acercamos al borde del abismo. Si no cambiamos la dirección de aquí a 2020, esto lo dijo en el 2018, corremos el riesgo de cruzar el umbral en el que podemos evitar el cambio climático desbocado. Sacando cuentas, al planeta solo le quedan 12 años para tomar medidas urgentes y evitar el desastre, porque vamos con los ojos abiertos camino al precipicio. Seguimos. El día del sobregiro. Seguimos. La Red Global de la Huella Ecológica se dio a la tarea, hablando entre contadores, de llevar un registro que permitiera establecer el exceso de demanda de servicios ambientales con respecto a la capacidad que tiene la naturaleza de repararse y de reponerse. ¿Seguimos? Haciendo sumas y restas, ¿seguimos? De acuerdo a esa contabilidad de la huella de carbono, de la cual deben tomar atenta nota ustedes como contadores, porque esta es una nueva variable de la ecuación de la economía, es contabilizar la huella de carbono. Al ritmo que vamos, se necesitará casi 2 planetas Tierras para satisfacer las necesidades de los 7.777.154.300 habitantes que albergaba el mundo hasta ayer a las 10 de la noche. Perdón, el 3 de febrero, la cifra esta la tomé anoche. Anoche ya éramos 7.849.758.260. Seguimos. El tema es que el día del sobregiro, o sea, que excede, en lo que excede de emisiones con respecto a las que se capturan y se reducen, cada vez está más cerca del comienzo del año que del final del año. El día del sobregiro, por ejemplo, en el año 1970, era el 23 de diciembre. En el año 97 ya era el 13 de agosto. Y en el año 2017 ya era el 8 de agosto. En el caso de Colombia, por ejemplo, bueno, digamos primero que Qatar, a partir del 9 de febrero, está sobregirado. Y Vietnam, el 21 de diciembre. En el caso de Colombia, Colombia en el año 2018 se empezó a sobregirar a partir del 17 de noviembre y el año pasado ya fue a partir del 17 de octubre. ¿Seguimos? Ahora, ¿cuál es la principal fuente generadora de las emisiones de CO2 a la atmósfera? Indudablemente que son las energías de origen fósil, carbón, petróleo y gas especialmente. Pongo un solo ejemplo. Por cada barril de crudo que se extrae, no más extrayendo el crudo, se emiten entre 69 y 174 kilogramos de CO2, al tiempo que por cada kilogramo de petróleo quemado se emiten 7.1 kilogramos de CO2. Un vehículo de motor de combustión de 1.4 litros de gasolina emite aproximadamente 250 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Seguimos.
Y observen ustedes de cómo entre petróleo, que es el azul, carbón, que es el rojo, y el gas, que es el verde, tres fuentes energéticas de origen fósil constituyen el 81% de la matriz energética a nivel global. Y eso se replica en el caso de Colombia. Seguimos. A pesar de todas estas evidencias que han podido establecer los científicos y particularmente el panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, así como hay antivacuna, un movimiento a nivel mundial que promueve la idea de que no se debe vacunar la gente, hay quienes niegan la existencia del cambio climático. Seguimos. Uno de los más caracterizados exponentes de ese negacionismo fue, sigue siéndolo, el expresidente Trump. Según él, el cambio climático es un invento que pretende proteger la naciente industria china, perjudicando la industria americana. Este fenómeno no está demostrado y no tiene un sustento real. Esto lo llevó a él a retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París, al cual nos referiremos más adelante, y marginó a los Estados Unidos de los compromisos adquiridos. Menos mal que el mismo acuerdo contemplaba unos pasos para poder hacer efectivo el retiro, el cual solamente se hizo efectivo, repito, el 4 de noviembre del año pasado, y en víspera del mismo día en que perdió las elecciones para alivio de la humanidad. Seguimos. La base que han tenido los negacionistas, no me refiero a Trump porque él simplemente asume esa posición más como un capricho que como una posición que tenga un sustento en alguna teoría. Pero los negacionistas han esgrimido la teoría de los ciclos, según ellos, así como hoy tenemos calentamiento global, en el pasado hemos tenido también ciclos de glaciación, de manera que hay que esperar que pase este periodo de calentamiento y esperar el de glaciación. Claro que, como decía Keynes, a largo plazo todos estaremos muertos. ¿Seguimos? Aquí observan ustedes, efectivamente ha habido periodos de glaciación. Aquí lo observan ustedes, 1880, 1900, 1920. Luego volvimos a tener unos periodos de glaciación. Pero lo que se observa es que a partir del año 1980 venimos en un calentamiento global. Yo no sé, a lo mejor tienen razón los negacionistas en que estos son ciclos y que el ciclo de calentamiento seguirá, al ciclo de calentamiento le seguirá un ciclo de glaciación. Pero de lo único que yo sí estoy seguro, de eso estoy seguro, es que ninguno de los que estamos participando en este congreso nos va a tocar el periodo de glaciación. Luego lo que tenemos que enfrentar y tratar de contener es el calentamiento global. Seguimos. La propia Agencia Nacional de Evaluación del Clima de los Estados Unidos, siendo Trump presidente, lo desmintió. Y en su cuarto informe cuatrienal, avalado por la Academia Nacional de Ciencias, uno de los organismos más competentes y acreditados en el mundo, dijo: la evidencia del cambio climático abunda desde lo más alto de la atmósfera hasta las profundidades de los océanos. Seguimos. Razón tiene el Papa Francisco, a propósito de su encíclica Laudato, cuando dice que la sumisión de la política
a la tecnología y a las finanzas que buscan la ganancia se demuestra por la distracción y el retraso en la aplicación de los acuerdos mundiales sobre el medio ambiente. Nunca había sido tan evidente, dice el Papa, la misión de la ciencia al servicio de un nuevo equilibrio ecológico global. En la modernidad, afirma el Papa, hemos crecido pensando ser propietarios y dueños de la naturaleza, autorizados a saquearla sin consideración sobre sus potencialidades secretas y leyes evolutivas, como si se tratase de un material inerte a nuestra disposición, produciendo, entre otras cosas, una gravísima pérdida de la biodiversidad. Y concluye diciendo, el futuro de la Tierra es digno de estima. ¿Seguimos? Hablemos ahora de las acciones que se han emprendido en el mundo para enfrentar esta que ya dejó de ser una amenaza, ya lo dijimos, que es el cambio climático. Primero fue el protocolo de Kioto y luego los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. ¿Seguimos? En efecto, en febrero del 2005 entró en vigor el protocolo de Kioto, pero no tuvo mucho éxito, sobre todo porque la primera potencia en el mundo, que era en aquel entonces los Estados Unidos, resulta que nunca ratificó este protocolo, o sea, no fue aplicable para los Estados Unidos. Afortunadamente, en el año 2012 tuvo lugar la conferencia de las Naciones Unidas que se denominó Río +20, refiriéndose, como ya lo mencionábamos, al 20 años después de la cumbre que se había registrado en Río de Janeiro, Colombia, el presidente Santos presentó a la consideración de esa cumbre los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto fue recogido posteriormente por la comunidad internacional, fue adoptada por la comunidad internacional en el año 2015. Allí Colombia adquirió el compromiso de suscribir este acuerdo. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Aquí están los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17, de los cuales 32, hay 7 que están enfocados en el tema energético. Y hago un paréntesis aquí para decir que una de las lecciones aprendidas de esta pandemia es que a estos 17, es mi opinión personal, hay que sumarle un 18, que es el del cierre de la brecha digital. Ustedes entenderán por qué. ¿Seguimos? También en ese mismo año 2015 tuvo lugar la 21ª conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP21. Y entre las conclusiones de esa cumbre se estableció que el mundo debe alcanzar la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Pero es tan apremiante la necesidad de alcanzar esa neutralidad que ya no se habla de la segunda mitad de este siglo, sino que hay prácticamente un consenso que esa neutralidad de las emisiones debe alcanzarse hacia el año 2030. ¿Qué quiere decir neutralidad de las emisiones? Resulta que la propia naturaleza, especialmente la vegetación, capturan CO2 y mientras tanto
las actividades que desarrolla la industria, la generación de energía y todo, emiten. Entonces, de lo que se trata es de que sea más la captura que las emisiones para lograr esa neutralidad hacia el año 2030. ¿Seguimos? Tanto la cumbre de París, que dio lugar a un acuerdo que lideró en su momento el presidente Obama y que ya comentamos que con la llegada de Trump se reversó, fue la cumbre más importante en la historia, que fueron más o menos 180 entre jefes de Estado y presidentes. Y de allí se dijo que el objetivo era frenar el calentamiento de manera que no traspasáramos la barrera de los 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial y lo más cerca posible de 1 grado centígrado. Más recientemente, el consenso alcanzado es que ya no pongamos la barrera de los 2 grados, sino 1.5 grados. Ponerlo como techo del aumento de la temperatura global. Bien decía Darwin que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que más se adapta a los cambios. Frente al cambio climático, no cabe nada distinto que la adaptación, la mitigación y la reparación como estrategias para enfrentar el cambio climático. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Entonces, de lo que se trata es de ajustar las velas. ¿Y qué queremos decir con ello? Seguimos. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Como dice William York, el pesimista se queja del viento. El optimista espera que el viento cambie de dirección. El realista ajusta las velas. Luego, de lo que se trata es de ajustar las velas. ¿Seguimos? Nos dice Cristina Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hermana de José Figueres, que fue presidente de Costa Rica. Nos dice algo y está enfocado al caso colombiano, en donde, como es bien sabido, ahora que mostraba la matriz a nivel global, donde el 80%, 81% de la energía es de origen fósil, en Colombia el 80% de la energía es de origen fósil. Y Colombia tiene una enorme dependencia del carbón y del petróleo. En estos días estamos sufriendo precisamente porque se están cerrando los mercados del carbón, se están contrayendo los mercados del carbón y se van a contraer también los mercados para el petróleo, y esos son nuestros 2 principales renglones de exportación, de generación de divisas y de generación de ingresos tanto para el gobierno nacional como para las entidades territoriales. Pero, como dice Cristina, hay que agradecerle a los hidrocarburos, y yo haría extensivo esto también al carbón, por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que hoy es, con un desarrollo ejemplar en Latinoamérica. Se refiere a que Colombia ha venido creciendo a un ritmo superior al promedio de América Latina, si no fuera por la exportación de carbón y petróleo. Por esta razón,
no se pueden meter dentro de la cajita de los diablos y satanizarlos. Pero ojo, ojo, nos dice, sin embargo, llegó la hora de reconocer que esta actividad, la de extraer el carbón y extraer el petróleo, tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya. Parece que en este país no hemos sido conscientes de esa realidad. ¿Seguimos? Esto da lugar, y en ello coinciden tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el Acuerdo de París, coinciden en la necesidad de transitar, valga la redundancia, la transición energética, migrando desde las energías de origen fósil, su producción y consumo, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables. Por eso la transición energética que se está dando en el mundo y a la cual Colombia está dando también sus primeros pasos, se caracteriza por las 4D. Primero, la descarbonización de la economía, es decir, consumir cada vez menos energías de origen fósil y en cambio consumir más de las energías renovables. La digitalización de los procesos, la descentralización del sistema y la democratización que hace alusión al acceso a las energías. ¿Seguimos? Esta transición empieza a mostrar las tendencias. Estas son las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, que muestran cómo se está dando ya una caída muy importante del carbón, del consumo del carbón y la producción de carbón. El petróleo se ha estabilizado y empieza a caer hacia el año 2040 en adelante. Y vemos cómo sube el gas natural, por considerar que el gas natural, a pesar de ser un recurso de origen fósil, es menos contaminante que el petróleo. Por eso se considera el gas natural como combustible puente y se ve el despegue aquí abajo de las energías renovables. Seguimos. Y lo mismo en generación eléctrica. Resulta que en el mundo, hoy en día, más del 52% de la energía que se genera en el mundo se genera en plantas térmicas que usan carbón. Esas plantas las están apagando. En Europa están apagando las plantas de generación eléctrica a carbón. Tienen la meta de que para el año 2030 no tengan ninguna operando. Por eso observan ustedes que la tendencia que se muestra aquí a partir del año 2020, el año pasado, es la caída vertiginosa en la generación eléctrica térmica a carbón. Se muestra la azul, que es se sustituye el carbón por el gas, y se observa la verde, que es el despegue de las energías renovables. Seguimos. ¿Seguimos? Colombia, es importante establecerlo, y esta es parte de nuestras paradojas. Colombia ocupa la primera posición en el mundo en número de especies de orquídeas y aves, la segunda posición en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, el tercer lugar en especies de palmeras y reptiles y el cuarto en la biodiversidad de mamíferos. Por eso Colombia es un país con mucha biodiversidad, pero al mismo tiempo figura en el top 10 entre los países, según las Naciones Unidas, con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. Ya estamos terminando, ya nos quedan dos diapositivas más y terminamos. Perdón, doctor Amílcar. ¿Seguimos? Doctor Amílcar. Doctor Amílcar. ¿Seguimos? Doctor Amílcar.
¿Me escucha? ¿Seguimos? Doctor Amílcar, ¿me escucha? ¿Me escucha? Doctor Amílcar. ¿Aló? Doctor Amílcar, ¿me Sí. escucha? No. Sí, me escucha. No, para anunciarle que tiene 7 minutos restante para Perfecto, su... perfecto. Ok, bueno, Entonces gracias. seguimos con la siguiente. Sí, tenemos un periodo de preguntas rápidamente, inmediatamente después. Perfecto. Colombia entonces ha venido avanzando en esa transición energética. Rápidamente voy a mostrarlo en el cuadro siguiente. Seguimos. 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 ¿Aló? Seguimos, por favor. Bueno, Colombia cuenta ya con todo un instrumental para avanzar en esta transición energética, la Ley 99 que creó el Ministerio, la 693 para el uso de los biocombustibles en Colombia, la 697 para el uso racional y eficiente de energía, la Ley 939 para el uso del biodiesel y fundamental la Ley 1715 que como ministro de Minas y Energía me tocó impulsar. Fue una iniciativa del senador José David Name, que apoyamos desde el ministerio y sancionamos, que es la ley que ha permitido que en Colombia despegue las energías no convencionales. ¿Seguimos? Es tan importante este paso que hemos dado que Colombia, con los contratos que se firmaron en el año 2019 para generar energía eólica y solar, Colombia va a pasar de un 5% de participación de energías renovables no convencionales en su matriz a un 12% el año entrante. ¿Seguimos? 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 Seguimos ahí. A ustedes les va a quedar la presentación, de manera que estos que no voy a leer les van a quedar a ustedes. Seguimos, por favor. Seguimos. Ahí lo que les he mostrado es que Colombia tiene una caja de herramientas para avanzar en esta transición energética y que conlleva un compromiso adquirido por Colombia ante la comunidad internacional. Lo adquirió en el 2015 de reducir sus emisiones hacia el año 2030 en un 20%, pero recientemente el presidente Duque planteó una ambición mayor y es de reducir esas emisiones en un 51%. ¿Seguimos? Bien dijo recientemente el secretario general de las Naciones Unidas, en 2021, estamos hablando de este año, o lo logramos o fracasamos frente a la emergencia climática mundial. La ciencia es clara. Para limitar el alce de las temperaturas a 1.5 grados, debemos reducir las emisiones en un 45% de aquí al 2030 con respecto al 2010. Esto lo está planteando para la próxima cumbre, la 26, que va a tener lugar este año. ¿Seguimos? 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 Yo quiero terminar citando a Bill Gates, quien con 5 años de anticipación vaticinó la pandemia del año pasado y que todavía no hemos podido salir de ella. Y manifestó que la amenaza no serían los misiles, sino los virus y las bacterias. Y dice él, en los últimos años se habló mucho sobre el peligro de la epidemia y gobiernos y ciudadanos no invirtieron esfuerzos suficientes para prepararse, porque siempre es más fácil enfocarse en las preocupaciones inmediatas que en peligros futuros. Pero ahora nos damos cuenta de que fue un error enorme no prepararnos para esta eventualidad
y espero que aprendamos la lección en relación con el escenario, con el cambio climático, que es mejor invertir dinero ahora para evitar el peor escenario que esperar a que la crisis nos golpee y sea demasiado tarde. ¿Seguimos y terminamos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Una diferencia fundamental entre la pandemia que hoy nos asola y el cambio climático es que para contrarrestar la pandemia, antes de un año, la ciencia hizo posible que tuviéramos la vacuna. En cambio, para evitar que la temperatura global supere en más de 1.5 grados con relación a la era preindustrial, eso nos tomará a nosotros décadas. Dos más y termino. ¿Seguimos? 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 Y concluyo diciendo que la seguridad energética es la gran conclusión que puedo compartir con ustedes para terminar esta exposición, es que la seguridad energética, la economía, el medio ambiente, el cambio climático y la seguridad general, la seguridad nacional, están todos interconectados, interrelacionados, y tenemos que verlo en perspectiva horizontal. Nunca ha sido más cierta una frase del gran pensador español José Ortega y Gasset cuando decía: yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, tampoco me salvo yo. Muchas gracias. Ahora estoy a su disposición, amigo Jack, para las preguntas y observaciones que tengan a bien hacer los asistentes. Muy bien. Mil gracias al doctor Amílcar Acosta por su excelsa conferencia y que desde luego da marco pues a las expectativas que tenemos para desarrollar este congreso. Y le da marco en la medida en que los contadores públicos tenemos el compromiso de velar por el desarrollo sostenible desde la empresa privada y desde la empresa pública. Para nosotros es muy ilustrativo todos estos planteamientos porque nos dan, nos abren la conciencia de buscar un horizonte mayor para la profesión. Eso lo hemos venido haciendo desde hace mucho rato. Desde luego que después de recibir algunas preguntas que vamos a hacer, quiero sacar un par de conclusiones que tengo para enunciarlas. Pero antes vamos muy brevemente a recibir dos preguntas. Desafortunadamente el tiempo no nos da para más, pero al menos tenemos la oportunidad de generar alguna inquietud en relación a todo lo que hemos escuchado. Me gustaría, Midle, que coordinaras las preguntas porque yo aquí no tengo el chat de las preguntas. A medida de que surjan esas preguntas, por favor, nos las das a conocer para efectos de que nuestro expositor pueda responderla a la mayor brevedad posible. Adelante, Midle, si tienes ya algunas preguntas que hayan formulado. Atención, Midle. Atención, Andrés. Estamos recibiendo las preguntas a través del chat.
Repito, si tienen ya establecidas algunas, les agradezco que nos las hagan conocer. Bien, en la medida en... sí, a ver. Claro que sí, ya Sí. por el momento no hemos recibido ninguna pregunta, entonces daríamos paso a finalizar el evento. Muy bien, entonces quiero simplemente extraer algunas par de conclusiones en este sentido. Dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, algo que está planteado aquí en lo que hemos escuchado. Estamos en una carrera que ganaremos. Y yo estoy convencido de que esta carrera la vamos a ganar. El enfrentamiento entre dos tipos de economía, la economía neoliberal, que es la que impulsa el desastre, frente a una economía socialdemócrata, que es una economía moderada, una economía más humanizada, en donde los recursos deben, igual que las utilidades, distribuirse de forma más equitativa, que es lo que hemos planteado, es una manera de defender el planeta y esa carrera la vamos a ganar. La otra gran conclusión a que podemos llegar es que definitivamente el papel de la contabilidad tenemos que pensarla en este Congreso. ¿Cuál va a ser el papel de los contadores? El papel de la contabilidad y de la contaduría pública en este nuevo contexto, en este nuevo escenario. Porque lo que sabemos es que la contabilidad siempre ha seguido los cambios en los procesos económicos y ahora a más de los económicos, sociales y ambientales. Cuando tuvimos solamente comercio, existió la contabilidad comercial. Cuando existió la industria, por aparición de la máquina tuvimos contabilidad de costo. Cuando apareció el financiamiento de esas máquinas y un mundo financiero, apareció la contabilidad financiera. Ahora aparece el desarrollo sostenible, una economía que exige ir más allá, ir a lo económico e ir a lo ambiental. Es decir, nos está retando a una contabilidad socioambiental. Tenemos que pensarla, tenemos que discutirla, tenemos que aprobarla y tenemos que exigirla en su reglamentación para que la contaduría abra nuevos horizontes. Eso creo yo, doctora Milka, que es lo que usted nos ha dado como marco para hacer ese desarrollo dentro de nuestra profesión. Mil gracias por tu aporte y nos veremos más adelante. Quiero llamar la atención a los participantes. Ok. Quiero llamar la atención a los participantes en el sentido de que tenemos 10 minutos de receso para iniciar la nueva sesión de trabajo que comenzará en unos 10, 15 minutos. Por favor, esténse pendientes y estamos hablando de los seminarios temáticos. Los esperamos en esa nueva jornada. Que pasen muy bien.